Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jason Arcos y los quiero saludar en este último capítulo de Historia de Amigos, el podcast, en la segunda temporada. Sí, ya estamos concluyendo, una nueva temporada con historias que han sido fabulosas por los grandes invitados que hemos tenido, que han sido nuestros amigos de infancia. Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta este día donde podemos decir que ha costado poder sacar adelante cada capítulo porque requiere de un tiempo, un sacrificio de todos nosotros, ¿cierto? De todos los chiquillos que participamos acá, de todos nuestros amigos y sobre todo los invitados. Darle gracias a cada uno de ellos que ha venido, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver ahí cómo han participado, nos hemos reído, hemos sacado a relucir las historias que no querían que se contaran, cosas que siempre son un poco vergonzosas, que son de la risa, esas tallas que ocultan, cosas que nos han pasado, cómo crecimos, cómo trabajábamos, cómo nos juntábamos, cómo jugábamos a la pelota, tantas cosas. Todas esas historias quedan plasmadas como un testimonio vivo que nosotros tenemos como un grupo de amigos. Así que al terminar esta temporada les quiero dejar el más cordial de los saludos para que se puedan suscribir, no se olviden compartir, porque estas historias no solamente son nuestras, sino que quieren reflejar el sentir de todos los que han vivido en esta generación, la generación Z, pero sobre todo los que han vivido los años 80 y 90, y que el recuerdo de eso, de vivir lo análogo, de vivir de un cassette, de un VHS, y ser testigo de la transformación de lo análogo a digital, del cambio de milenio, de tantas cosas, y de ser ahora parte de la historia, de la buena historia, y de los buenos momentos, de los buenos años que vivimos, es por eso que dejamos este recuerdo para todos ustedes. Así que los invito a que puedan ver el siguiente capítulo de Historia de Amigos, el podcast. Preview. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo y espectacular Historia de Amigos, el podcast, volumen 2. Luego de nuestra gran odisea que hemos tenido, hemos vuelto nuevamente, ahora solamente con Claudio, a los demás no los queremos. No. Así que primero que nada, antes de decir por qué no los queremos, digo por qué no ha podido venir, quiero saludar a mi compadre Claudito aquí en el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Acá, cansado, muy cansado, me ha tocado duro estas semanas, trabajando de día, de noche, de madrugada, para poder sacar las cosas a flote. Pero contento, las cosas están mejorando y día a día estamos viendo los resultados de tanto esfuerzo que le estamos poniendo. Sí. Ahora los dejo acá con Jason, el presentador oficial del capítulo de hoy. Así es, amigos, darle la cordial bienvenida a todos ustedes porque en el día de hoy tenemos una ñoñería, queremos volver a sentirnos niños, en ese niño interior que tenemos y alimentarlos, porque queremos invitarlos a recordar lo que fueron los videojuegos en computadoras. Y podemos decir que ha sido una experiencia fabulosa. Y muy ñoña. ¿Por qué? Porque, como decía, estábamos en pauta conversando de aquellos juegos que fueron y han sido para nosotros una experiencia de vida que nos ha marcado, porque ha sido que nos han acompañado toda nuestra vida. Pues. Es que en realidad son los inicios de la computación de juego, gamer en este caso. Claro. Porque, por ejemplo, en mi caso se da con un 386 que trajo mi viejo, un computador que tenía una pantalla monocromática, era como color naranja, y el primer juego, y era así una pantallita, no de haber medido más de 7, 8 pulgadas, una pantalla así súper chiquitita, y más pesado que el computador, la pantalla también súper pesada. Y lo primero que jugamos en esa vez, que lo jugábamos para que veas lo viejo que estamos hablando, en disquete. Pero no en disquete de 3,5, que es el que todos conocen, sino que en el de 5 1/4, que era así una wea. Antes había otro mayor todavía. Sí, pero claro, el editor tuvo que cubrir completa la pantalla para poder mostrar el disquete acá de 5 1/4. El disquete de 5 1/4. Y ¿qué juego? Prince of Persia.
Prince of Persia, tremendo juegazo. Exacto. Imposible de jugar por la chucha, porque Es que era solo habilidad. uno estaba acostumbrado al joystick de Super Nintendo y te pasas al teclado y era una cuestión súper difícil de manejar porque tú estabas ya acostumbrado a 2-3 botones más la cruceta, y aquí los botones en la cruceta estaban en el teclado. Una flecha, un botón de salto era una tecla. Claro. Sacar la espada era otra tecla. Usar la espada era otra tecla. Hacia atrás, combinado, saltando. No, era súper, súper complicado jugarlo en teclado. Bueno, estamos hablando 11 años, 10 años, por ahí. Sí. Entonces era complicadísimo si lo llevamos a las manos de un niño que está acostumbrado a jugar Super Nintendo. No, y la mecánica, porque como te digo, pasó de ser, como tú decías, de algo básico, ¿cierto? De Sí, apretar un botón, otro botón, una palanca, Sí. a pasar a ocupar todos los dedos y tratar de Y ocupar las dos sincronizar- manos. Claro, tratar de sincronizar ese juego dentro del... Entonces uno que era más tosco que era, no tenía habilidades motrices finas ni nada de eso. Y toma en cuenta que en este caso el lag que se generaba entre el disquete y lo que te aparecía con tu manejo de las manos, hacía tremendísimamente difícil ese juego. Sí. Yo creo que si bien pasé varias etapas, no fui capaz de avanzar mucho. Era muy, muy complicado. Como los que dicen ahí, todos los que hemos jugado en computadores al principio, cuando éramos chicos, el Prince of Persia fue siempre el juego por excelencia, el juego que estaba en los computadores del colegio, en los computadores que podías tener en tu casa, pero siempre fue como desafiante el juego, no era un juego que no podías escoger el nivel, sino que el juego era así. Esa era la dificultad como tal. Y lógicamente después que avanzáis un par de etapitas más, aparecían algún enemigo, tenías que ir saltando evitando que el piso se cayera. Ya después detectabas, por ejemplo, qué cosas habían en la escena. Claro, todo ya te era memorizabas lo que tenías que hacer dentro más del juego. adelante. Pero en sí, llegar ahí era mucho tiempo, eran 3-4 horas para avanzar lo que había avanzado el día anterior, porque aquí no se guardaba. Y era complicadísimo ese tema, porque el que no salves, el que tenga que partir de cero al otro día, aparte que estamos hablando de que tú metías el disco y el juego empezaba a cargar. Y era una barrita que no se llenaba nunca. Claro. Hasta que ya volvíais de tomar 11, lo poníais en el almuerzo, volvíais de tomar 11 y ahí decía juegue. Entonces, push start. Play, ya, empezabas ya a jugar y te llamaban para ir a acostarte. Y el sonido surround que tenía era como los beats, ¿cierto? No, y los beats que se generaban, si el sonido también era todo. Sí. No era, digamos, más allá de los píxeles que tenía el propio juego nomás. Sí, pues. Bueno, eso es como el tema que yo te quería comentar, de que el juego era monocromático en algunos casos, ya después un poquito más evolucionado, digamos, un par de años más ya apareció algunos colores, pero el presentarnos, digamos, o conocer, este tipo de juegos a mí me dejó como la marca, como el deseo de siempre de querer más. Y lamentablemente uno, digamos, en lo humilde que uno tiene, no tenía equipo en la casa, no teníamos computador, hasta que recién yo empecé, cuando iba a tu casa, poder mirar cómo jugabas. De hecho, porque ese era el problema, que como era Player 1, mirar cómo jugaba el otro. Y el problema no era ese, el problema era que mi viejo en ese momento era más cagado que la chucha con la web porque él lo ocupaba para trabajar. Sí, pues por eso te digo, si era cuando entonces, no estuviera tu papi y coincidía todo. Si coincidía que no estaba, ocupémoslo. Lo ocupemos, claro. Si no estábamos jugando a la pelota. Si no, al Super Nintendo. Claro. Entonces, esa era la que quedaba. Pero no, de verdad... pasaron hartas cosas en ese computador y de hecho una vez algo ocurrió, yo ni siquiera estaba ese día, pero se formateó el inicio, entonces fue como que chucha, así como se formateó el inicio, no funciona esta cuestión, no arranca, y ahí aprender a ocupar DOS para darle el arranque,
porque no. Y algo que tú no sabías, porque ¿quién te enseñaba si no tenías un técnico, nadie, que no estaba internet, no había nada de esas cosas? Entonces, Así un manual de DOS. Claro, todo estaba escrito en un libro inmenso, como tú decías. En inglés. Y que venía, que te lo entregaba Microsoft cuando comprabas el computador. Entonces, era solamente programadores, gente que sabía, podía arreglarte un computador en aquellos años. Sí. Pero era echando a perder se aprende. Sí, echando a aprender se aprende. Y aprendí. Claro, por eso digo. Hasta ahora. Y eso le llamó, mi mami me acuerdo que le llamó la atención que yo tuviese el deseo de aprender. Y de hecho me pagó un curso de computación ahí en Providencia con Salvador. Y ahí empecé a aprender algunos programas básicos, Lotus, me acuerdo, programas de... Lotus. Lotus, recordaba a Lotus. ese tiempo. Esa es la base para muchos que a lo mejor no lo saben. Este es el programa Lotus 123. Es la base de lo que es el día de hoy Excel. Entonces, yo me acuerdo que aprendí de eso. Aprendí a escribir, digamos, te hacían escribir cartas. Pero también dentro de los computadores que tenían, que eran a color, que eso era lo que más me gustaba, habían juegos. Y los juegos que ahí o estabas con Windows 95 o con Windows 98 más o menos. Por eso te digo, es que tenías computadores de ambos. Lo que pasa es que como era un centro de capacitación, para la gente que iba a aprender te pasaban Windows 95, que eran los que estaban en el colegio también. En el caso mío, yo iba a este curso de capacitación que me había pagado mi mami. Me enseñaban, que era 1 hora aproximado de curso, y cuando podía, digamos, me podía quedar y me dejaban, no había nadie después para el curso, descubrí que tenían el Hugo dentro de los computadores del este. Entonces, ahí fue como todo lo que estaba pasando en la televisión en aquel momento con Leguer Vergara, cuando hacía el concurso con el teclado del teléfono, todo lo demás. Pero ahí en este caso tú partías podía tener la posibilidad de jugar el juego a color, solo, con tiempo, y de tratar de pasar todas las etapas que tenía. No era tan difícil porque lógicamente tenía el teclado, el teclado numérico, y podía jugar, digamos, el tiempo que yo tuviese. Y el lag era mucho más rápido. Claro. Que con el teléfono igual había un lag, entonces... Yo me acuerdo también que, cuando partí con ese tema de los juegos, la única ocasión que podía jugar era solamente cuando podía tener clases, porque no fue más allá de un par de meses, no fue para siempre, digamos, no estuve yendo mucho tiempo, pero me quedó tanto el gusto que a medida que fui viendo en el colegio, por ejemplo, descubríamos que algunos computadores, existían juegos, por ejemplo, que eran de computador exclusivamente y que lamentablemente no te dejaban jugar, pero tú sabías que estaban ahí, por ejemplo, como el Doom. Ese fue un juego que todos querían jugar. Era muy, digamos, llamativo, porque aparte que sonaba todo en la sala de computador, no podías jugar. Era complicado, aparte que en ese caso muchos computadores traían un parlantito chiquitito, era como una bocina, así de este porte, sin exagerar. Dentro del mismo computador. Del mismo computador. Entonces, esa bocina era lo que era como el parlante que traía, pero no era el parlante. No, pues sí, era una bocina que te daba el aviso de encendido, de apagado y de alerta que traía el computador. Exacto. Pero se pasaban los audios a esa bocina. Sí. Entonces el sonido que generaba ahí a los lados realmente era asqueroso, pero te decía, ahí están jugando. Claro, no podías, digamos, mantenerte piolita con el tema porque siempre te acusaba. Por eso es como si el profesor te dejaba jugar, pero también la jugabilidad de uno, muy tosco, muy poco acostumbrado a tener un juego donde tienes que ocupar ambas manos para poder realizar, digamos, la jugabilidad. Entonces, para mí fue fabuloso porque siempre me gustó, fue llamativo, fue tentativo, fue muy adictivo el descubrir los juegos de ese tipo. O sea, uno que fue juguito video. Y eso que estamos hablando de que nosotros estamos hablando una época de los 90 hacia los 2000, donde la tecnología computacional ya estaba bastante avanzada, porque para lo que era si vamos al real inicio, nosotros ni cerca de pensar en tener un computador, menos de estar cerca de uno y menos tener la capacidad motriz de escribir, porque estábamos absortos en una máquina de escribir cuando te tocaban las tareas. Y era trabajo, ir a escribir. Ir a escribir a la biblioteca. Esa era nuestra, digamos, la forma interactiva que teníamos. Espérate que me equivoqué. No, y el corrector cuando partía con el paper le ponía ahí a la cuestión y se mira. Siempre fue como tema esa cuestión. La enciclopedia, claro. Para atrás. O no se te pegaban las dos teclas cuando salían las dos teclas. Sí.
y después se te quedaban pegar las teclas y tenías que soltarlas así. Pues. Todos los dedos manchados. Exacto. Así que buena época esa. Y a mí me gustó haber tenido esa experiencia porque los computadores, como te digo, no eran visualmente lindos, por decirlo. No. Eran de un color. Eran súper toscos, pero lo más llamativo es que al principio eran blancos los computadores. Sí. Y al pasar los años ya eran como crema, se iban poniendo como amarillo. Y todos los computadores eran de las mismas características. Al principio yo me imaginaba que cuando los fabricaban eran blancos. Pero computador que veía, computador amarillo o color crema. Crema, todos estaban quemaditos, todos se habían bronceado. Claro. Todos fueron a la misma playa. Yo me acuerdo que, por lo menos en mi caso, para esa época del 2000, yo me había comprado un computador. Y de hecho, cuando me decido casar por ahí por el 2002, digo, ya voy a vender el computador para tener plata, porque el computador que tenía yo en ese momento era un computador caro. Ya. Había invertido mucha plata, mucho tiempo en él y toda la cuestión. Entonces lo decido vender, pues. Y lo publico y me dicen, ya lo quiero, me lo voy a venir a comprar. Ya. Y yo le aviso a mi mamá, van a venir a buscar el computador, por favor, no acepte cheques. Ya, sí. No acepte cheques, cualquier cosa me llama por teléfono. Yo recién también tenía mi primer celular, entonces, o el segundo, por ahí. Bueno, la cosa es que llego a la casa, no me llama mi mami y me dice, te dejaron este papel. Mamá, le dije, no acepte cheques. No acepte cheques. Es que me dijo que había hablado contigo. Mamá, ¿qué fue Se lo dije 10 veces. 10 veces. Entre ayer y hoy tienen que haber sido 100 veces que le dije, no acepte cheques. Él me dijo que había hablado contigo. Sí. En resumen, al tiempo de hoy, ese computador tiene que estar costando 2 palos por ahí. En ese momento, ¿ya? 750 lucas. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Y tu mamá lo aceptó con un cheque. Y lo aceptó con un cheque. cheque Y cuando lo fui a cobrar, ¿no? Casi me llaman a los pacos. Claro, porque decían toin. Puta, la wea, parecía pelota de goma la wea. Claro, toin. Oiga, ¿por qué hace ese sonido? Más encima era un banco que quedaba uno en Chile. Claro. Era como el último. Era, de verdad, tuve que pegarme el tremendo pique a Providencia, meterme por ahí y recuerdo esa wea y sabes que me dolió, porque era mi computador. Pero lo que más me llamó la atención, más que todo eso, fue haber descubierto algo en los computadores que a mí hasta el día de hoy que me marcan. Y es el Age of Empires. Pero es que estamos hablando Pero del juegazo que teníamos ahí para el computador. Ese sí que me llevó a tener un computador, comprar un computador, tener computador y pasar para jugar varios. Exacto, solamente o sea, para poder lo jugar. mismo que hoy con LOL. Claro. Ahora tengo el notebook aquí para jugar LOLcito, pero en aquellos años es el pololo. No, a mí me pasa con la época del Age of Empires, porque yo jugué el Age of Empires 1 y era entretenido. Pero el Age of Empires 2 era una cosa que era de otro nivel para esa época. Yo pasaba días enteros jugándolo y a todo esto yo me voy a casar en agosto del 2002, el 2 de agosto. Y en ese momento yo estaba desempleado, no tenía pega. Entonces, ¿qué hago? Tengo el matrimonio a las 8, despierto a las 10, me puse a jugar, pues. Claro. Jugué todo el día Warcraft. O sea, el Age of Empires. Todo el día. Recuerdo que pasé como 5 niveles, porque los niveles eran larguísimos. Las campañas son súper largas. Las campañas eran muy largas, entonces era súper entretenido el desafío que te quedaba. Y ahí sí tenías la opción de guardar. Sí, porque era muy largo. Entonces tu parte de la campaña sí la podías guardar. Entonces yo recuerdo que yo me casaba a las 8, me dieron las 7:30. Claro. Me metí a la ducha, me vestí y me fui a la iglesia. Y todo por culpa de Age of Empires. Ese fue cuando te dicen, no, y fue muy complicado, estaba muy nervioso. No, yo estaba
jugando Age of Empires. Él jugaba, él estaba jugando, igual como Y el huevo jugaba. Claro. Pero qué bueno, ¿sabes por qué te digo? Porque uno descubría el juego, lo desarrollaba, ¿cierto? Pasaba en la etapa, partía desde el principio del inicio. Claro, es que jugarlo sin trucos es maravilloso. Realmente es maravilloso el juego. Termina. Pero es que me estoy empezando y me he pisado todo el... Ya, dale. Por eso te digo, Entonces, empezáis a jugar, empezáis la etapa, empezáis a jugar, ¿cierto? Pasáis los niveles y todo, y el juego se te desarrolla, va diciendo, pero ya después cuando el juego ya lo pasáis todos los niveles, ahí viene el gran tema de desarrollar otras cosas, que es el truco. Cuando aparece en la revista, empezáis a enterarte por otro lado que hay trucos dentro del juego, y aparecen las famosas pistas, los trucos, los códigos que tenía el Age of Empires, ¿cierto? Tenía el autito, habían la madera, el oro, habían hartos... Oro, por favor. Recuerdo que habían hartos trucos, pero el que más recuerdo es el del auto, que era como una catapulta que disparaba y era un auto que se llamaba Cobra, una cosa así. Exacto. Y por eso digo, pero los trucos... Y al descubrir el truco, claro, era muy entretenido, lo hacía con todo, ¿cierto? Hasta que llegué ya al cierto límite ya máximo del Age of Empires, cuando ya me puse a jugar en línea. Hacía campañas 4 contra 2, 4 o 2 contra 2, pero siempre fue un tema. Y de hecho, tengo que confesarlo, que a veces me pongo a ver en la tele cuando estoy feliz, veo campeonatos de Age of Empires. Me gusta ver porque, claro, el juego tiene la misma dinámica, digamos la perspectiva de cámara, la forma de juego, la construcción, los comandos, todo, claro, con algunas modernas o digamos los juegos se han optimizado en ciertas cosas, pero sigue siendo ese tema de construir la dinastía o cierto los imperios que están dentro del juego y tener. Pero eso fue un juego que hasta el día de hoy, como te digo, es a tiempo, puede ser jugado por cualquier persona en el momento que él quiera, incluso ahora la versión celular. Sí, perfectamente, ahora lo podéis jugar en el celular, pero un juego que venía en el Windows, que era el Pinball. Sí. Que se jugaba con 2 teclas. Sí. Y ese juego estaban horas los huevones jugando en Sport. Bueno, yo también, pero era muy, muy bueno el juego, de verdad. Y ya después ya los juegos los fueron eliminando con los Windows que fueron apareciendo. Ya era... Si quería un juego, paga. No te entrego nada gratis. O tener que, por ejemplo, como en el tiempo actual, tenés que suscribirte, digamos, tener tu cuenta de Microsoft. Claro. Para descargar el solitario ya con otros juegos, todo lo demás. Claro. Incluso Pinball, que podéis recordar los juegos clásicos. Hay páginas online para hacerlo. Claro. Sobre todo es descubrir que el juego estaba ahí en el computador y que podíais tener la entretención, porque a veces empezaba a ser una cosa, como te digo, una tarea, buscaba y estaba... Pero teníais... Era como terminaba y haciendo el jueguito. Claro, estaba el Buscamina, estaba el solitario y abajito el Pinball. Y el Pinball de verdad era súper adictivo. Sí. Era muy bueno. Empezaron a salir los disquetes de 3,5. Sí. Y en los disquetes de 3,5 yo empecé a ir al bio y te vendían un paquete de 4, 5, 6, 8, 10 discos. Disquete para un juego. Sí. Pero yo iba por el de 2 discos, ¿no? Entonces, ¿a cuáles iba? A los Pokémon. Sí. Pokémon amarillo, Pokémon rojo, ¿cachai? Y esos, si bien son súper chicos, ocupaban 2 disquetes, entonces lo dejaban de hacer. Y más encima, tú llegabas con toda la rabia si el weón no había cargado el disquete. Y tú metías ahí la segunda parte y no te daba la carga de datos, po. No, y aparte el manso pique, hacer toda la parafernalia para llegar allá. Era para ahorcar al weón. Pero pues, imagínate el riesgo que en aquellos años sí que era tránsfuga el vivo, po. Sí. Eso era para largo. Nosotros íbamos para el cachureo. No, y para los juegos, por ejemplo, lo principal siempre fueron los juegos. A nosotros nos motivaba a ir al vivo porque teníamos los juegos, los de... Había un galpón de videojuegos que hoy no existe. Yo fui hace poco y ya no existe ese galpón de los videojuegos. Claro, hay varios lugares que, están remodelados, lógicamente, con otras cosas. Bueno, que el vivo tiene esa temática de transformar lugares y se transformó nomás. Sí, pues ahora había pura ropa en el galpón de los videojuegos, solo ropa. Y antiguamente me acuerdo que un par de años atrás, entrabas, por ejemplo, al galpón
bueno, todas las consolas nuevas salían en aquellos tiempos, empezaron la Play 1, después saltamos a la Play 2, Super Nintendo, Play 3, 4, pero era un boom porque aparte que sabías que tenían la misma gente siempre vendiéndote y podías ir a cambiar el juego y seguir por aquí todo lo demás y después ya, por ejemplo, vos seguís un poquito más allá y tenías películas, aparecieron los Blu-ray, las poleras, la música, entonces el ir al bio era todo un desafío y ya como conocí todo. Películas para adultos. Esas están ahí abajito. No, viste que te salía el hueón así de la orilla, así te decía. Sí, te decía. Películas para adultos. Y después, incluso, ¿sabes por qué me llama la atención? Porque ahora es como, claro, te la ven, te ofrecen el medio catálogo, están así las carpetas, podéis ver. Claro. Y los vinilos, pues, por ejemplo, todos donde está la película ahora ya están vinilos, ya empezó estampado, bolera, música. Pero como que hay un galpón de puros vinilos ahora. Sí. Entonces se hizo boom el vinilo, te venden el famoso tocadisco y vinilos antiguos y vinilos ya que son de las producciones actuales que están ahí. Por eso te digo, tenéis de todo en el bio y se han transformado de ser algo, un rincón para la gente humilde, ir a comer barato, ir a encontrar cachureo, ir a buscar tu juego, ir a buscar los respaldos de algunos programas, de algunos juegos. Respaldos. Claro. Y hasta que llegáis al punto en que ahora ya lo tenéis todo por internet, los juegos, todo lo demás. Claro, o sea, si vamos a la actualidad prácticamente ya no existen PCs con CD, con grabadores de Blu-ray, nada. USB, tipo C, todo ahora es inmediato, o sea, tú conectáis el plug and play y listo. Ahora, por eso digo, mira, imagínate tú de ir a buscar un juego en disquete para poder tenerlo en tu computador. Ahora, claro, jugáis. Pero algo que a mí, por lo menos en lo personal, me gusta mucho decir, que los juegos que yo juego actualmente son juegos de desafío. No juegos, por ejemplo, como decir, la moda. No. Que, por ejemplo... Yo tampoco soy de moda. Por ejemplo, mis juegos... yo tengo poquitos juegos. WoW, por ejemplo, Warcraft, StarCraft 1, StarCraft 2. De hecho, el StarCraft... Y el otro, por ejemplo, mira, en el StarCraft 1 todavía existen competencias... sí, porque... El juego se masterizó. Campeonato. Después de 20 años el juego se masterizó y lógicamente el StarCraft 2 que tiene una cinemática espectacular. Sí. La historia que continuó después de muchos años sacaron el StarCraft 2 y ahora al tener digamos el tema, el otro juego que yo juego actualmente como el LOL, ¿cierto? Yo soy LOLero. Sí. Pero mis juegos, por ejemplo, como te digo, no ando saltando. Soy muy de un juego hasta terminar ese juego o avanzar y después recién avanzar. Porque yo en cada consola tengo mi juego. Yo tengo Xbox, Series S, tengo Nintendo Switch, tengo computador gamer, tengo notebook gamer. No tengo tiempo. No. Ese es como la pena ahora como hace el meme ahí referencia, ¿viste? De verdad. Sí, de hecho, ¿sabes qué es lo que quiero ahora? ¿Qué? Comprarme una de esas consolas que traen 400 millones de juegos que se ven bonitos para poder... porque, bueno, yo voy a ferias y estoy a veces una hora donde no me hablan, pues entonces ahí podéis tener puedo jugar un rato, ¿cachai? Mientras... Y viene todo lo llega el otro. Todo lo claro, entonces... Eso es lo que quiero. Y no quiero matar el teléfono porque obviamente lo ocupo para trabajar. Para trabajar. Así es. Por eso te digo, mis juegos han sido siempre fijos. Yo soy juguero, pero me gusta un juego. Una vez que termino un juego ya paso al siguiente y así sucesivamente. Soy poco para estar así saltando de juego. Y en los computadores en aquella época siempre jugué los juegos que podía jugar en computadora hasta cuando ya sobre los 24 años podía tener un poco más de tiempo. Una vez que me casé, también tuve computadora aquí en la casa, jugué. La Saray me acuerdo que se me sentaba en las piernas. Y jugábamos, hacíamos cositas y todo lo demás. Ahí ella jugaba, todo. Pero siempre fue con la idea de eso, de que en el computador, en este caso, los juegos de computadores son como una nostalgia. Son, para mí, ahora grandes, yo dije que he jugado algunos juegos porque es como esa infancia que no tuviste. Sí. Y tener cuando ahora veís los juegos, los podías descargar. No sé, que te compráis un control, lo ponías en el computador y te ponías a jugar un juego, no sé, pues, Fatal Fury, Claro Fictor. Claro, de hecho, sin ir más allá, tienes la posibilidad al día de hoy de ni siquiera ocupar consolas para poder jugar. Tú te conectas con Nvidia Pass y tenías una tele Samsung y te conectáis. Ahora
no me acuerdo cómo se llama, pero Steam se va a conectar con la Xbox nueva. Sí. Entonces ya te están restando los computadores también. Entonces es que todo digamos, se quiere basar en un juego en la nube y todo lo demás, pero el clásico es el clásico. Como le digo, el Age of Empires por excelencia, Sí. pero recuerdo siempre al Doom también, al Príncipe de Persia, al Hugo para mí, por ejemplo, siempre digo. ¿sabes qué me acordé ahora que estaba hablando? Me quedo dando bote. Porque el Vice City, el GTA, lo había bajado, lo jugaba y se veía muy chiquitito en la pantalla que tenía. Ah, yeah. Entonces lo quería jugar en una pantalla más grande. Estamos hablando de que una pantalla de 14 pulgadas era pantalla grande en ese momento. Sí, Y yo pasé a una pantalla de 17 pulgadas. Entonces era wow, ¿cachai? Sí. Entonces, tal vez ahora es nada. Porque, Sí, porque estamos acostumbrados a tener una pantalla de 22 pulgadas para arriba para un Exacto. computador, ¿cachai? Pero pasar de una de 10 Ujú. a una de 17, imagínate el manso salto. Sí. El tremendo poto para atrás, pero terrible grande la pantalla. Y pesada la cuestión. Sí. Sí, y típico, el escritorio. Y el escritorio, yo no sé cómo El escritorio soportaba, de madera porque el escritorio de era, melamina. empezaba así, y no, y acomodaba y algo, y empezaba así, hasta Sí. que terminaba el vaivén, ya, no se cayó. Ahí seguimos. Sí. Lo que pasa es que eran antisísmicos, porque si temblaba el computador, todo se movía de un... Y lo más chistoso es que más lo que apretáis los tonos, y la cuestión, igual, No, es igual, hacía el baile. es que eran muy pesadas las cuestiones. Sí. Y para qué hablar de impresora, ni siquiera impresora tenía, pero era pesada. No, yo sí tenía Bueno, impresora. digo, pues yo yo tenía no. una impresora y de hecho hace poco vi un video que creo que te lo compartí donde estaban tocando Star Wars en los papeles que iban saliendo. po. En la impresora multipunto, Sí. están en las en los disquetes, o sea, en las disqueteras, estaban en disqueteras grandes, de 5 1/4, de 3, de 3,5, y los lectores, entonces todo el compadre tiene que tener mucho tiempo para hacer todo, y saca la canción de Star Wars completa. Sí, po, la marcha imperial. La marcha imperial, así que, pero bueno, somos niños, somos ñoños, somos gente que ha disfrutado de ese tiempo, de haber aprendido, de haber generado un lazo con los juegos, y de que hasta el día de hoy podemos decir somos niños todavía, somos ñoños y que nos gusta disfrutar de este tema. Cuando No sé. tenemos tiempo. Claro, pero es como rico tener no sé, por decirlo de una manera, este vicio de poder tener un juego, y siempre es nostalgia. Final. Sí, obviamente. Juego de nostalgia, por ejemplo, como todas las consolas, pero para mí, recordar el Hugo cuando descubrí eso, fue wow. No, a lo mejor ahora no significa mucho el juego, pero para un niño de 10 Sí. años, 11 años, Sí. entrar a ese mundo es como, imagínate, al día de hoy que tengo 35 en la FP, ya todavía me sigue Sí. marcando. Sí, no, yo personalmente me gusta mucho jugar cuando tengo tiempo. Me gusta jugar, porque al final de cuentas tus juegos son distintos a los que juego yo, porque a mí me gusta, por ejemplo, el juego más bélico, me gustan los Far Cry. Ujú. Soy bien de andar con... ¿cómo se llama? Con el francotirador para todos lados, ¿cachai? Claro. No soy muy del Call of Duty, Mm. pero sí juego Call of Duty en las versiones normales, no el Call of Duty Mobile Exacto. o el... ¿Cómo Sí, se llama? El Warzone. Claro. Pero sí juego los normales, donde Ujú. tienen una historia, porque eso es lo Sí. que me gusta a mí. Desarrollo esto. Claro. Desarrollar la historia. Aparte que soy súper autista yo para los juegos. O sea, si al final yo crecí de esa forma. Claro. Yo, cuando ustedes no estaban, tenía que bancármela solo todo el rato. Nosotros estamos hablando de que nos juntábamos mucho tiempo, pasábamos mucho tiempo, pero en las vacaciones, cuando estábamos en época escolar, cada uno estaba en sus casas Sí. y a las 8 ya estaba listo para la durma. Claro, sí, era como los tiempos de aquellos donde, digamos, y peor en invierno, porque en invierno, Sí, pues po. hay que, ¿qué tiempo te quedaba? Y eran las 4 o 5, ya Era- empezaba a oscurecer, y de tenías que hecho- entrar a tomar, y Y de después hecho se te acababa era el día. el tiempo que teníamos tú y yo. Sí. Creo que el Ronnie también fue a la escuela. Ujú. Y era como el tiempo que teníamos en común porque salíamos Sí. de los colegios, Sí. nos íbamos a la escuela de fútbol
Sí. Nos divertíamos en la escuela de fútbol, volvíamos a la casa y había que cumplir haciendo las tareas y no había más. No, po. Y el fin de semana íbamos a representar nuestro equipo, terminábamos el partido y ahí recién había como un tiempo para algo jugar, para algo más. Entonces, claro. Disfrutamos, eso es lo que me llama la atención, es que disfrutamos los tiempos que pudimos hacer. Claro, eran tiempos que a lo mejor para una hora, 2 horas, pero significaba mucho para nosotros, porque como te digo, hasta el día de hoy uno se acuerda de eso sí. y lo tiene como un recuerdo valioso. Esas cosas son los recuerdos. Aquí está el monito niño símbolo. Este me lo compré en la feria hace poquito. Me gustó. Yo lo compré por el monito. En realidad es una batería cargable porque se puede. Pero este monito pixeleado puede parecer un monito simple, pero tiene un fin muy, muy, muy bonito porque representan estos píxeles, digo yo, todo lo que representan los juegos. Entonces un juego que pues te dice, usted si ha jugado y sabe lo que significa este monito, es de los nuestros. Porque si reconoce de dónde es, significa que es de los buenos. ¿Por qué? Porque pasó por sus manos, digamos, una consola, una Atari 2600, a lo mejor un PC, una consola, una Play, un Nintendo, pero significa que tiene un poquito de espíritu gamer en su corazón y que es bueno. Así que, Claudio, gracias por compartir este tiempo, porque a la vez, antes de despedirnos, dejarle un saludo a todos nuestros amigos bisontes, Sí, ¿cierto? Alguien con el que también tengo un recuerdo antes de que se me pase por alto es con Fabián. También jugué con él hartas cosas. Con el Fabián, uno de los juegos que yo tengo es StarCraft, que también pudimos hacer miga con ese tema, porque él también me llamó la atención, porque yo pensé que era solamente arcade, pero me hizo el alcance de StarCraft y él me presentó el StarCraft 1. Él fue el que me comentó que hacerlo, así que por eso también un recuerdo y un besito al cielo, como uno diría, para mi compadre Fabián ahí, porque él también fue y ha sido un gamer de los buenos. Sí, yo, bueno, ya estamos terminando, pero nunca es tarde recordar que ¿por qué no está Alfredo hoy día también? Y estamos los dos solamente. En este caso fue súper simple. Alfredo no juega mucho en computador. Claro. Entonces no tenía mucha historia que contar al público. Entonces decidió dar un paso al costado y dejarnos a nosotros que éramos los que teníamos más historias para contar, entre comillas. Y en realidad es como contar algo súper directo, porque lo quiero pasar por alto, porque a lo mejor se piensa que como que estamos más solos, pero en realidad es por eso mismo, porque se acuerda estos temas y la idea de ir desarrollando el podcast en base a eso también. Claro, la idea son las memorias que tenemos en base al tema que estamos tratando. Entonces, en este caso Alfredo estaba bastante alejado, él siempre decía, no, yo no soy muy de consola, no soy mucho de los juegos, yo me quedé en el Super Nintendo. Hasta ahí llega él. Entonces, por eso él no participa el día de hoy. Claro. Ahora, el resto de los participantes fue por decisión propia que no quisieron estar acá. Claro. ¿Ya? Ellos no pagaron la cuota. Aquí nadie lo echó, ellos solitos dieron un paso al costado. Pero por eso digo, eso ya se ha conversado, así que está avisado, digamos, de que no es porque estemos quedándonos nosotros con el podcast. No. Sino aunque que sería buena idea. No es malo. No, pero voy a terminar haciéndolo yo. Esta idea, ¿sabes por qué? Porque estamos concluyendo la segunda temporada. Quisimos dar la vuelta completa porque partimos con los invitados especiales que tuvimos durante este tiempo, pero sobre todo es porque cerramos un ciclo. ¿Por qué ciclo? Porque recordamos aquellos tiempos. La finalidad del podcast no es solamente, podríamos hablar de cientos de temas. Sí, podríamos estar hablando hasta de que hoy día, por ejemplo, para que ustedes sepan, se murió el papita. El papita frita. El Papa Mayo. Claro. Entonces falleció el Papa Francisco. Ese es el día que estamos grabando hoy, pero podríamos hablar de muchas cosas. Completos. Claro. Por los panchos. Entonces, la idea es poder cerrar el ciclo porque la nueva temporada ya va con una dinámica distinta. Hemos ido evolucionando, creciendo en el podcast. Por eso la invitación a darle invitarlo para que prontamente, esto va a ser más pronto que tarde, porque lamentablemente, como dice Claudio, no tenemos todo el tiempo para grabar toda la semana. Queremos hacerlo, pero a veces nuestra familia, y por respeto a ellos también, y las cosas personales que tenemos que hacer laboral y todo, no permiten que podamos hacerlo de la manera más seguida que quisiéramos. Quisiéramos estar más presentes en la red, con cortos, con todo. Pero tenemos muchas ideas. Muchas ideas, pero ahora nos falta tiempo. Y ahora es el tiempo de desarrollarlas. Sí. Entonces, gracias por estar acá. Gracias a todos los chiquillos. Jaime,
Jorge, Chino, ¿cierto? Cabecita de Perro, ¿cierto? Claudio y Carvajal. Exacto, Carvajal y todo. Pero también un saludo especial, ¿cierto? A don concejal, a Claudio, porque, como le digo, cuando partimos la temporada, él todavía no era electo. No, pues, ahora que todavía terminamos, no era electo. ya es electo. Ahora deberíamos concluir, como siempre digo, con el asado. Ahora, claro, hay que pagar. Po. Exacto. Hay que pagar. Si lo ofreció en cámara, lo vamos a recuperar ese video y se lo vamos a mandar a la alcaldía. Claro. Pero sobre todo nos queremos juntar como amigos para disfrutar del último capítulo de esta temporada juntos. Así que la invitación está hecha para que se puedan suscribir, compartir. Sobre todo, Claudio, es que esta idea tiene siempre recordar. No, como le digo, no somos expertos en algunos temas, pero son nuestras vivencias. Yo sé que claro. el compartir naturalmente lo que hemos vivido en juego, en fútbol, en crecimiento, revista, VHS, cassette, compartir la historia de ir a jugar, todas esas cosas le han pasado a todos ustedes. Entonces tienen la finalidad de dejar un recuerdo no solamente para nosotros, sino que para ustedes también. Así que muchas gracias por estar ahí presente. Claudio, no sé si tienes unas palabras al cierre. Mis palabras al cierre son, por favor, compartan. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de hacernos crecer, cada like, cada compartir, cada persona nueva que va llegando, es súper importante para nosotros, porque a nosotros personalmente, cuando nos dicen no, nos vieron 30 personas, puta, súper poco, pero cuando nos aparecen números que nos vieron 500 personas, es como wow. ¿Cachai? Somos súper pequeños, pero con poquito nos llenamos el corazón. Claro, y somos humildes en ese aspecto, porque la finalidad de esto es, como digo, siempre nos hemos juntado a compartir alrededor de una mesa. Y siempre nos reímos de las mismas cosas, comentamos siempre las historias que nos han pasado y ahora las quisimos dejar plasmadas como un testimonio para todos de las cosas que hemos vivido, pero sobre todo porque la generación Z, digo yo, siempre ha vivido y ha pasado por estas cosas y todos tenemos esta historia. Entonces la idea es poder que sea recíproco, digamos, el recuerdo de todo esto. Así que un saludo, gracias por estar presente. Y estamos pendientes de los comentarios que nos dejan para temas o que les gustaría que habláramos en la nueva temporada. Porque ahora sí, ya vamos a desarrollar, vamos a tener otra dinámica, porque, como les digo, queríamos cumplir con el propósito inicial de contar la historia de principio a fin cuando nos conocimos, en esta historia de recordar a nuestros amigos y lo que más nos ha gustado y nos ha marcado como niños hasta llegar a esta edad. Y ahora ya tener otros temas que ya son mucho más actuales, dinámicos y que tienen otra realidad. Así que muchas gracias por estar ahí presente. Un saludo de corazón. Gracias por ser nuestros visualizadores, nuestros bisontes. Nuestros bisontes, regalones. Así que gracias de corazón a todos ustedes por todo esto. Así que un saludo y esta ha sido Historia de Amigos, el podcast. Ahora vamos a ir donde Lugo por unos completos, ¿no? Sí, obvio. Sí, hay que ir por los panchos. Claro.